La cura de humildad que le están metiendo a Lamine está siendo absolutamente demoledora. Es un chico que está presentando pues una serie de actitudes que muy probablemente vayan alejados con la realidad de lo que es la vida, muchachos, y que la vida siempre nos, por mucho que nos quisiéramos hacer pasar muy por encima del resto, siempre o casi siempre nos va a colocar en nuestro sitio. Y es el caso de Lamine Yamal en la actualidad, muchachos. Este chico ha ido de sobrado, de decir, mira, sabes que yo he estado muy por encima de todo el mundo, no sé qué, no sé cuál, se le olvidó que se enfrentaba, o sea, es que no puedes ir de sobrado y hacerle frente y retar de alguna manera a uno de los tipos más dementes y una de las personas que más ha dado de mamar en la historia del fútbol como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es que el video que vamos a ver hoy es un video bastante completo en el que vamos a ver algunas opiniones y algunas cositas que se vieron durante el partido que me parecieron bastante significativas en el caso de Yamal y del mismo Cristiano Ronaldo. Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. Por cierto, este hombre o este muchacho ha dado más entrevistas que goles y probablemente, bueno, seguramente también tenga más entrevistas que los títulos que ha ganado. Es absolutamente impresionante lo que hemos llegado con este hombre. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Quisiera que arrancáramos de una vez porque la cosa se pone absolutamente buena y quiero que, bueno, veamos en primera instancia estos videos animados que yo sé que a ustedes les gusta porque ya me lo han hecho saber en los comentarios y a mí por supuesto también me parecen demasiado chistosos y muy talentosos de el chico que se llama Amip y que bueno, están por todas las redes sociales. Ya vamos a colocar el primer video y vamos a divertirnos un poco. Sí. No me esperaba realmente ver a Speed ahí al final, ¿no? Y chicos, de verdad, lo de Cristiano es absolutamente demoledor. Me parece un hombre que le ha demostrado al mundo que con sacrificio puedes hacer absolutamente todo y que tengas esa edad y todavía estés dando de mamar, es que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Y por cierto, les voy a decir algo ya, y esto va a quedar documentado aquí en un video de mi canal. Mucho cuidado con lo que pueda conseguir la Portugal de Cristiano Ronaldo. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que Cristiano ha sabido encontrar un hueco espectacular allí en un rol bastante secundario, pero que al final el que importa es el que mete los goles, ¿no? Y ojito, porque viene Mundial el año que viene. Sería maravilloso ver a Cristiano retirarse con un Mundial con Portugal. Ya ni siquiera me van a preguntar realmente con quién voy yo, de verdad. No es necesario que me pregunten con quién voy a ir al Mundial, por razones evidentes, creo, ¿no? Vamos a colocar esto porque esto pasó en la previa y me parece bastante llamativo. No, obviamente, pues todos los jugadores tengo mucho respeto, es una leyenda del fútbol. Yo haré mi trabajo que es ganar y ya está. Bueno, él en su cabeza me imagino que pensaba que se escucharía de puta madre, como dicen los españoles, ¿no? Y que realmente le iba a salir así como a Benzema. Recuerden a Benzema aquella semifinal contra el Manchester City de las remontadas, que dijo, vamos a ir ahí, vamos a hacer algo muy bonito que es ganar. Él juraba que se iba a escuchar igual de cool. Y la verdad es que le ha salido muy random ahí, ¿no? Es una persona, un personaje bastante particular, ¿no? Yo, sinceramente, se los voy a decir, y ojalá que no pase esto que voy a decir yo. Alguien debe pararle los pies a este chico, aconsejarlo y decirle, mira, estás equivocándote, no puedes ir ahí de sobrado con la poca edad que tienes, y además que todavía no estás en ese nivel en el que puedes hacer que un equipo dependa absolutamente de ti, ¿no? Y también, pues, evidentemente, que le diga, mira, vamos a llevarla con calma, trata de evitarte ciertas cosas que te están llevando a un punto que probablemente sea de no retorno. Ojalá que no pase y se siga descarrilando porque tiene toda la pinta de ser un jugador legendario, pero si sigue este camino, creo que vamos a tener más alegrías de la que nos esperábamos, ¿no? Colocamos esto de Cristiano y miren la diferencia de cómo habla un señor del fútbol, de un chico que él entiende que está proyectado a ser de los mejores del mundo. ¿Qué le dirías a Lamine Yamal en un día tan importante como hoy? Nada de especial. Él va a ganar muchos títulos colectivos, individuales.
tiene 17 años o 18 y repito, es un chico con mucha margen de progresión, es un fenómeno, pero déjale tranquilo, que yo pido porque Tiene que estar tranquilo, ¿no? Una Entonces, carrera muy larga y seguramente va a ganar Liga de las Naciones muchas veces, por eso tranquilo. ¿Le hubieses cambiado tú, Cristiano? Llegas a ser entrenador y cambias a un jugador como Lamine Yamal en un partido como hoy. Mira, vuestro entrenador es un fenómeno, sabe mejor que yo no soy entrenador, pero nosotros ya ganaron 1000 competiciones, este señor, el entrenador, ya ganó varias cosas con España. ¿Qué quieres que te diga? Si él tomó esa decisión es porque era para mejorar el equipo, como yo también salí, como otros jugadores salen. Contestar es siempre fácil, pero solo los entrenadores que saben quién está mejor y quién puede rendir más en el equipo. Bueno, absolutamente demoledor Cristiano y repito, con un respeto, además aconsejándole, déjenle tranquilo, pero el problema y que, bueno, Cristiano no se va a atrever a decirlo porque seguramente es algo que no le competa, pero es que al chico no le dejan tranquilo probablemente porque él mismo se mete en estas situaciones y en estos escenarios, ¿no? Yo creo que es algo que la gente no acaba de darse cuenta. Déjenlo tranquilo, pero cuando sale, lo normal es que es un futbolista que polariza muchísimo, al igual que Cristiano, Messi, el mismo Vinicius Junior. Cuando tienes todo esto, incluso hoy vi una publicación que decía que por culpa de Lamine Yamal, los argentinos o muchos argentinos estaban apoyando a Cristiano. Imagínense ustedes lo que les estoy diciendo. Entonces, son cosas que realmente el chico debería ir puliendo y que seguramente va a ir aprendiendo. Ojalá que no y que siga igual de desubicado en la vida, porque desubicado es lo que está. Y miren esta imagen, creo que me toca quitarle el audio porque tiene una música ahí toda X y me van a meter copyright seguro. No importa el copyright, importa es que no me bajen el video, ¿no? Miren esta imagen y como les digo siempre, los villanos, ni los villanos son tan villanos ni los buenos son tan buenos. Y efectivamente tiene audio. Ahí se ve pues básicamente a Lamine que se marcha rápidamente, teniendo poca deportividad mientras Cristiano y sus compañeros levantaban el título de la Nations League. Y aquí, bueno, ahí está, alejado, o sea, entiendo que es una mentalidad de ganador y lo que tú quieras, pero hay que mostrar un poquito de respeto al rival, más después de que te pintaron la cara y bueno, viene la diferencia. Vinicius luego de perder, pues básicamente ahí fue. Felicitó a los jugadores del Fútbol Club Barcelona, les dio las felicitaciones y absolutamente con todos demostrándole cierto respeto y entendiendo que, bueno, Vinicius sabe que va a ganar mucho, algo que debió haber entendido Lamine Yamal. Y es eso, muchachos, el chico malo versus el chico bueno, el mismo relato de toda la vida. Recuerden esto que nos pasó con Messi y con Cristiano y es una diferencia abismal y yo creo que eso de Messi versus Cristiano, salvando las distancias tanto para uno como para otro, es la mejor comparación que podemos hacer y la prueba de ello es este audio que vamos a escuchar, es absolutamente de locos. El partido ha sido Nuno Méndez, entonces quitar hoy a Lamine no me parece se creía que tenía a Koundé detrás y tenía a Mingueza. Claro, bueno, es un problema fundamental. Santi, para mí esa es la decisión acostumbrado menos... a tener a Koundé, tener a Mingueza es tener a nada. Es que a nivel defensivo España tiene que mejorar, ¿eh? Estamos esperando ahora a Luis de la Fuente, me imagino que será una de las preguntas. Para mí, más allá de los cambios, para mí la decisión más polémica o más controvertida de Luis de la Fuente hoy es meter a Mingueza de lateral derecho titular de España. Esa sí que es una decisión para mí, no sé si rara, no sé si Pedro Porro estaba cargado, no sé si maneja la información que no tenemos. O sea, es decir, el entrenador tiene derecho a equivocarse. Porque no creo, con todo el respeto, no creo, está bien para completar, está bien para un rato, pero yo creo que para ser en una final de un torneo grande, ser lateral derecho de España titular Mingueza, creo que es una decisión rara, ¿ves? Esa sí es rara, para mí, no los cambios. O sea, raras, arriesgadas, es que después sería... sacarlo después. Vamos a hacer una pausa, Antón, y a la vuelta rematamos la tertulia del España-Portugal a la espera de que salga el seleccionador Luis de la Fuente para hacerle algunas de las preguntas que hemos puesto encima de la mesa, porque lo cierto es que en 2 partidos España ha encajado 6 goles. Nos queda por escuchar. Eso significa que en defensa hay que mejorar. Nos queda por escuchar todo lo que pasa. Es absolutamente maravilloso. Básicamente le han echado la culpa a Mingueza del mal partido de este hombre, ¿no? De que por atrás tenía a Koundé y ahora pasó a tener a Mingueza. Y por cierto, es que una de las cosas significativas de todo esto, y siempre me llama mucho la atención, chicos, y se los digo ya, es como le blanquean absolutamente todo, tanto como pasó con Messi. Por eso les decía ahorita, lo que pasó con Messi puede quedar en una simple anécdota después de lo que puede terminar pasando con este muchacho, ¿no? Yo me voy a sentar a disfrutar realmente porque lo que se viene es bueno y echarle la culpa a Mingueza, que bueno, que sí, que es un jugador bastante
Flojito, estoy totalmente de acuerdo, pero echarle la culpa a que revise el partido y ve cuántas acciones en defensa Lamine Yamal ni siquiera subió a apoyar bajó a apoyar a sus compañeros. O sea, son cosas que a día de hoy y que por cierto penalizaron mucho al Madrid, no se puede permitir en el mundo del fútbol. Bueno, ahora vamos a achacarle la culpa a Mingueza, se le achacó en su momento a Jordi Alba, en la selección de Argentina no sé quién, con Messi, y nosotros pues bueno, a esperar a que el mundo del fútbol siga colocando a cada quien en su sitio. Es absolutamente maravilloso. Miren esta imagen que bueno, me pareció también bastante significativa en el momento en el que los jugadores de España van a recoger la medalla de subcampeones. Se ve aquí claramente a Lamine Yamal, Cristiano le ofrece la mano, se la da pero le voltea la cara. Mírenle a Cristiano, el gesto es absolutamente penoso, absolutamente innecesario, pero bueno, realmente son cosas que pasan y yo como les dije, puede que sea asociado a una mentalidad de ganador, pero yo creo que definitivamente hay cosas de este chico que le mantienen absolutamente desubicado y que muchachos, ojalá no cambie nunca porque me parece que este tipo de gente termina más estrellado y lo que tiene este chico entre las piernas, ojito, ¿eh? Vamos a colocar aquí, por cierto, hay mucha gente hablando de que ayer jugó sin vendaje y que... Pero bueno, eso es algo que son teorías, ¿no? Esta imagen se vio en el partido de ayer. Recuerden que pasó algo entre semana y es que Ribéry se hizo eco de unas declaraciones de Cristiano, el Balón de Oro de la Champions, y miren lo que ha sucedido. Este es el gol que marca Cristiano, el centro de Nuno Méndez, y hay pues básicamente una jugada de crack mundial, de estar en absolutamente todo. Cristiano le empuja ahí el balonazo y miren la imagen que sale posteriormente. Se ve a Franck Ribéry ahí grabando y no sé, rabiando ahí por el gol de Cristiano. El público cantándole Cristiano Ronaldo. Es absolutamente increíble, la verdad. Lo del fútbol es absolutamente maravilloso. Esto le quedó una imagen a Ribéry para toda la vida de que no puedes volver. O sea, mira, mientras Cristiano está metiendo goles con 40 años importantísimos para tu selección, tú estás llorando por un Balón de Oro que supuestamente te robaron, en el que metiste un gol en toda una Champions, o sea, de verdad. Y tú estás ahí prácticamente en silla de ruedas viendo un partido de fútbol mientras el otro está pintándote la cara como casi siempre. Lo de Cristiano es absolutamente increíble y esto es una de las cosas más satisfactorias que tiene el mundo del fútbol. Lo voy a dejar hasta aquí, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado y que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y